el lanzamiento, donde ahora sale. Y todos se dan Buenas tardes, chicos. ¿Ya se escucha? Buenas tardes, chicos. ¿Ya se escucha? Ya se escucha. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio al tema de hoy. Me presento con ustedes. Mi nombre es Diego Rivera Guerra. Soy licenciado en terapia física y rehabilitación y vamos a empezar con el tema de hemoterapia menor como medida preventiva en enfermedades respiratorias, chicos. Este tipo de enfermedades tiene ciertas características, como son tratamientos o, bueno, orígenes, vamos a corregir, es por origen bacteriano o por origen eh, viral. Entonces, al tener estos dos tipos de etiologías, origen bacteriano u origen viral, debemos de tener precaución con cierto tipo de daños que pueden generar hacia todas las estructuras de los pulmones, a todo el aparato respiratorio, que pueden tener obviamente afecciones en el cardiovascular, el circulatorio. Recordemos un poco de la ozonoterapia como tal. Recordemos que es un gas inestable que se presenta en los tres estados de la materia, en sólido, líquido y gaseoso. Cuando es gaseoso, tenemos una presentación de un olor característico, tirándole un poco hacia ser desagradable el olor. Si estamos hablando de el estado sólido, tienen la presentación de cristales de color negruzco, y en líquido tiene una característica de color azulado, de color azul cielo, vamos a llamarlo de esta manera. Se puede presentar y se puede administrar principalmente por vía intraarticular, intravenosa o intramuscular. Obviamente nunca vamos a tener indicada la aplicación de administraciones IV de intravenosa en un estado gaseoso. Se debe de combinar con algo. Recordemos que la ozonoterapia es la aplicación terapéutica mediante protocolos seguros para el paciente y mediante aplicaciones clínicas, ya sea de manera profiláctica o preventiva o para favorecer al tratamiento médico que está llevando este paciente.
Originalmente se utiliza en enfermedades metabólicas como es la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, para favorecer al metabolismo del paciente, en enfermedades crónico-degenerativas, en enfermedades terminales, incluso para el manejo del dolor. Nosotros lo utilizamos también para embolsados en el caso de una úlcera de pie diabético y en el caso del agua ozonizada para hacer lavados de esta úlcera de pie diabético o incluso la administración por vía oral para la mejora de la mucosa gastrointestinal o la disminución de alguna probabilidad de manifestación de una úlcera gástrica. Entonces, hablando en el caso de las enfermedades respiratorias, recordemos que tienen diversos tipos de etiología, incluso diversos tipos de orígenes, vamos a llamarlo así, y tienen hasta tendencias hasta ciertas edades o a ciertas edades que se genera un mayor daño hacia estas estructuras pulmonares. En el infante, por ejemplo, es más característico cierto tipo de afecciones como las alergias, como la rinitis, como la sinusitis, que son, la alergia por definición es una respuesta exacerbada del sistema inmunológico. Como objetivo de la ozonoterapia va a ser tratar de regular esta respuesta inmunológica y tratar de que tenga una manifestación mínima de esta alergia este infante. Siempre todo protocolo, chicos, se rige bajo ciertas normas. En el caso de la ozonoterapia, nosotros siempre nos vamos a referir o nos vamos a acercar a los protocolos que están determinados en la Declaración de Madrid. Esta declaración tiene 3 presentaciones, una en 2010, una en 2012 y una en 2019, donde tienen estas reglas, vamos a ponerlo por esta manera, o estos protocolos, donde vamos a tener de qué manera es la vía más adecuada de administración y cuánto es las dosis que vamos a estar recomendando para diversos tipos de pacientes. Una de las contraindicaciones absolutas se las acabo de decir, no podemos meter un gas por una vía intravenosa porque podemos generar un émbolo gaseoso. Tampoco lo podemos inhalar porque es altamente oxidativo y tóxico el ozono por vía respiratoria. Entonces podríamos desencadenar una lesión más grave en el paciente. Las vías, por lo general, los que menciona la Declaración de Madrid, tenemos que son 4 vías sistémicas o que tienen un impacto de manera general en el sistema, como son la hemoterapia mayor, la autohemoterapia menor que estamos viendo el día de hoy, la insuflación rectal y el suero ozonizado. Estos 4 tienen sus dosificaciones, que son, siempre vamos a partir de una dosis baja, como son 4 microgramos o 3 microgramos, depende mucho del tipo de equipo que esté utilizando el ozonoterapeuta, hasta dosis medias altas, que son 30 o 40 microgramos. Más allá de estas dosis, chicos, o sea, de 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100, se va a modificar el actuar o la efectividad del ozono hacia otro objetivo, como es la eliminación de bacterias y de hongos. Entonces, la declaración siempre te menciona esto. Si tú vas a utilizar una vía sistémica para regular una respuesta alérgica, para regular una respuesta metabólica, vamos a empezar a adaptar a nuestros pacientes desde dosis bajas, 4, 5 microgramos, hasta tener una dosis objetivo que serían los 20 microgramos. Y estas sesiones las vamos a dividir ya sea de manera semanal o de manera quincenal o incluso de manera diaria. ¿Con qué objetivo? Adaptar al paciente, como lo había mencionado anteriormente, hacia esta administración de ozono. Fisiológicamente, ¿qué pasa, chicos? Al tener un estrés en el organismo, tenemos una respuesta que desencadena de manera endógena un sistema que se llama sistema antioxidante. Este sistema antioxidante mantiene un equilibrio entre estas capacidades oxidativas que tienen ciertas estructuras o ciertas moléculas y la capacidad antioxidativa que tenemos nosotros de manera endógena. Probablemente han escuchado mucho sobre estos antioxidantes en ciertos alimentos, como son los arándanos, como es el vino tinto, como es frutas o verduras. Esto es verdad, obviamente esta ingesta de ciertos tipos de alimentos favorecen a la generación de células antioxidativas y la prevención de una característica muy importante de cualquier enfermedad, el envejecimiento celular, la disminución
de la capacidad metabólica de esta célula y de su capacidad antioxidativa, lo cual siempre se va a ver manifestada en una o varias enfermedades, dependiendo del tipo de paciente que nosotros tengamos enfrente. La hemoterapia menor, para aterrizarlo más hacia lo que nos toca el día de hoy, es una vía de administración sistémica que tiene como objetivo fundamental la estimulación del sistema inmunológico. Su método de aplicación es, vamos a ponerlo entre comillas, sencillo, es la obtención de 5 a 10 mililitros de sangre por vía intravenosa. Nosotros obtenemos estos 5 o 10 mililitros, se combina en una jeringa de ozono, que siempre vamos a tener un principio, chicos. Si yo saco 5 mililitros, siempre va a ser una relación de 1 a 1. Entonces, 5 mililitros de sangre, 5 mililitros de ozono. Si yo obtengo 10 mililitros de sangre, tengo que combinarlo con 10 mililitros de el gas. Una vez combinados, una vez ya unidos, vamos a llamarlo de esta manera, se administra por vía intramuscular, ya sea región ventrogluteal, o sea, en el glúteo, o en la zona del deltoides, en el brazo. ¿Qué me va a generar esto? Me va a generar una mejora en la respuesta inmunológica. Aquí hay que manejar 3 principios. Vamos a estimular, vamos a regular, pero nunca vamos a inhibir. Son 3 principios muy básicos. No podemos inhibir una respuesta inmunológica porque estaríamos generando inmunosupresión. Y es todo lo contrario a lo que le queremos generar en cualquier tipo de enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Porque por lo general toda enfermedad se da por un déficit inmunológico y un déficit en su capacidad antioxidativa. Teniendo entendido esto, yo siempre voy a estimular o a regular en el caso de una enfermedad que tiene una respuesta exacerbada, como un asma, por ejemplo, un asma bronquial, que me va a generar en el infante o en el adulto una respuesta exacerbada por parte de los bronquios por pelo de gato. Mi objetivo es disminución de la probabilidad del broncoespasmo en el infante mediante la administración de hemoterapias menores. Entonces, de manera introductoria, las propiedades del ozono, es la medicina biológica, estudia al individuo desde la perspectiva global y su base se establece en el sistema inmunitario. Esto es la medicina del bienestar, donde el cuerpo humano es tratado como un todo, teniendo en cuenta la relación en todos los órganos y las diferentes zonas del organismo. Recordemos, aquí una disculpa porque me falta la D de introducción, recordemos que este sistema inmunológico está regulado no solo por él, sino tenemos varios sistemas, como el sistema antioxidativo, como el sistema endocrinológico, como el sistema nervioso. Todos y cada uno de ellos se encuentran interconectados entre sí. Una alteración en alguno de estos sistemas me va a manifestar un déficit. Recordemos que nuestro sistema siempre va a buscar un objetivo en común, la homeostasis. El ozono como tal trata de restablecer esta homeostasis mediante un principio un poco paradójico, si lo queremos llamar de esta manera. El ozono como tal, chicos, es una molécula oxidativa, pero dentro de estas especies oxidativas hay 2 divisiones muy importantes. El ozono pertenece a un grupo que se llaman radicales libres. Pero estos radicales libres, como lo había mencionado, se va a subdividir en 2, radicales y no radicales. Los no radicales, chicos, son aquellas estructuras o aquellas moléculas que son selectivas con su efecto metabólico o el efecto esperado con estas moléculas. Otro ejemplo sería el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es una molécula, es un radical, pero pertenece a los no radicales, o sea, su efecto, o lo que esperamos de ella, que el efecto fisiológico que genera es un aumento de la permeabilidad de la membrana celular. Pero para esto vamos a utilizar, es selectivo. El ozono, al igual que el peróxido de hidrógeno, es de manera selectiva. Por ejemplo, aquí me preguntan, ¿también se puede usar para el COVID? Todas las enfermedades respiratorias, o casi todas, tienen cierta relación entre sí, porque tienden a dañar ciertas estructuras, como son los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos, pleura pulmonar y el pulmón como tal. De todas estas estructuras, la que más me interesa son los alvéolos, porque son los que hacen el intercambio de gases. Hablando de COVID, por ejemplo, podemos prevenir el contagio, pero podemos también utilizarlo post-COVID, o sea, el tratamiento podría ser después
de que pase la fase de infección y de que pase su cuarentena, podríamos empezar a utilizar la ozonoterapia para generarle una adaptación al estrés que le generó el COVID, una mejora de su respuesta inmunológica, de su capacidad antioxidativa y también algo muy importante, aumento de la oxigenación en sangre. Ese es el principal problema en cualquier tipo de enfermedad respiratoria, chicos. Si yo tengo estas estructuras que acabo de mencionar, bronquios, bronquiolos y alvéolos, ya con algún daño, sobre todo los últimos, los alvéolos, que me hacen el intercambio de gases, podríamos estar hablando que tengo otro padecimiento que se llama hipoxia. Actualmente, nosotros lo entendemos como esta saturación de oxígeno baja, que quiere decir que mi sangre arterial no tiene suficiente oxígeno o no está captando suficiente oxígeno, por lo cual se está provocando una hipoxia. Todo metabolismo que nosotros hacemos, chicos, es un metabolismo aeróbico, o sea, dependemos en alta importancia de oxígeno. O sea, sin el oxígeno no podemos hacer ningún tipo de metabolismo importante para la vida. Entonces, teniendo entendido esto, sí funciona para el COVID, pero debemos de tener cuidado que no sea en una fase inicial, en una fase viral, sino en un paciente post-COVID, para tratar las secuelas que le generó esta enfermedad de origen viral, que no solo afecta a los pulmones, chicos, sino también afecta a otros sistemas como el cardiovascular, como incluso el muscular o el neurológico, por esta hipoxia que les acabo de mencionar. La ozonoterapia como tal es la técnica que utiliza el ozono como terapia en la nueva práctica de la medicina biológica. Es un proceder terapéutico que ha resultado ser eficaz en diferentes enfermedades donde se han obtenido resultados satisfactorios. Ahora, el problema con el ozono, chicos, es que todos y cada uno de sus protocolos o todos y cada uno de sus estudios son únicamente europeos. No los hemos podido aplicar desafortunadamente aquí en México, y los que lo han aplicado han sido única y exclusivamente en clínica privada. No hemos tenido esta oportunidad de ponerlo a prueba en grandes poblaciones en una clínica de gobierno, vamos a ponerlo de esta manera, para poder observar la efectividad de este tipo de aplicaciones, sobre todo en este tipo de enfermedades respiratorias. Es un proceder terapéutico que ha resultado eficaz en diferentes enfermedades y la base de la terapia se encuentra a nivel celular. Constituye un complemento terapéutico eficaz que puede favorecer sin riesgo alguno la evolución de una enfermedad con pronóstico reservado. Obviamente todo lo que les estoy hablando, chicos, es un criterio clínico, o sea, la ozonoterapia como tal debería de ser aplicada exclusivamente por cualquier personal de salud, principalmente médicos y enfermeras. Si me ponen a mí un poquito más, médicos. ¿Por qué? Porque se tiene este criterio clínico. Obviamente todo personal de salud se tiene un criterio clínico. Ya algunos incluso saben la interpretación de ciertos estudios como la química sanguínea, como la biometría hemática, como el examen general de orina, como una placa o como una resonancia magnética. Si yo no soy personal de salud, tengo que estar junto con un médico o con un personal sanitario para poder realizar estos protocolos o estos tratamientos. ¿Por qué? Porque así es más seguro, tanto para el terapeuta como para el paciente, que lleve una buena vía de tratamiento y no solo estemos adivinando qué es lo que está teniendo el paciente. Ahora, ¿cómo funciona el ozono? El ozono, al igual que el peróxido de hidrógeno, chicos, es selectivo y siempre va a trabajar con ácidos grasos poliinsaturados, que son ácidos carboxílicos de cadena larga. Estos ácidos grasos nosotros lo presentamos en toda estructura de la célula como una membrana celular. Esta membrana celular es una bicapa lipídica, o sea, presenta dos capas de lípidos junto con proteínas que le dan estructura y que le dan forma. El ozono va a generar una respuesta bioquímica que se llama oxidorreducción, la cual esta cadena, vamos a poner un número, estos 16 eslabones, el ozono los va a reducir a 6, a 4, a 2 eslabones, lo cual me va a generar un aumento en la permeabilidad de esta membrana celular y una mejora en el transporte de ciertos activos. También hay que tomar en cuenta que si nosotros aumentamos o no generamos la dosis adecuada para el paciente,
favorecemos a una mayor permeabilidad de la membrana, lo cual puede permitir mayor entrada de agentes oxidantes en la célula. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo voy a generar más daño del que yo tenía previsto. ¿Por qué menciono esto? Al ser un oxidante, el ozono trabaja como un método de estrés controlado para generar una respuesta por parte del paciente, tanto inmunológica como antioxidativa. Si no me lo entienden con tanta bioquímica, se los voy a poner incluso más fácil. Cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestro cerebro entra en estrés y libera ciertas sustancias que son reguladas por el sistema parasimpático. No, perdón, el sistema simpático, que es el sistema del estrés. Este sistema del estrés me genera aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, ligero aumento de la tensión arterial, aumento de la temperatura, mayor percepción sensorial, pero eso es un mecanismo propio ante un manejo del estrés, como es el ejercicio. Otro estrés, el tráfico, la presión laboral, no sé. Todos estos tipos de estrés me generan una respuesta neurológica, una respuesta antioxidativa y una respuesta inmunológica incluso. Entonces, el ozono trabaja como este mecanismo de estrés o esta forma de estresar de manera controlada y regulada al sistema nervioso para poder generar una respuesta por parte del sistema inmunológico y del sistema antioxidativo. ¿Qué quiere decir esto? Que a cambio de un estrés, el organismo brinda una mejora en la respuesta inmunológica y antioxidativa. El oxígeno se emplea en la oxidación biológica, que es esencial para la obtención de energía en las células y por lo tanto de los órganos. De hecho, el oxígeno sirve para un metabolismo aeróbico que se denomina ciclo de Krebs o respiración celular. El ciclo de Krebs me sirve para la obtención de ATP. El adenosintrifosfato, o ATP, como le quieran llamar, me va a servir para todos los procesos metabólicos que yo tengo en todo el cuerpo, como la captación de agua, como la respiración, como la sudoración, como la contracción muscular o como la comunicación sináptica, o sea, la comunicación de una neurona a otra. Si yo no tengo este ATP o si yo no tengo este oxígeno para generar este ciclo de Krebs, me podría desencadenar un ciclo anaeróbico, o sea, dependería de otras sustancias, pero no es viable para la vida humana. Me generaría más daño del que me está generando el metabolismo del oxígeno. La novedad de la ozonoterapia radica en su efecto contra los radicales libres, función dirigida a restaurar y mejorar los efectos defensivos naturales de las células contra tanto los oxidantes como estos radicales libres. De hecho, otra característica de los radicales libres, chicos, es que funcionan o tienen un papel fundamental como un biomarcador. Retomando el peróxido de hidrógeno, funciona como un biomarcador para células mutadas o células cancerígenas incluso. Al ser un marcador, hay un proceso inmunológico que se llama quimiotaxis. Esta quimiotaxis me sirve para mejorar la fagocitosis, que es el comerse una célula anormal y destruirla para prevenir una o varias enfermedades. Esto en muchas enfermedades respiratorias, tanto de origen viral como de origen bacteriano, se ve suprimido, chicos. O sea, se ve una supresión de la fagocitosis y de las células inmunocompetentes, como son los linfocitos, los neutrófilos y los macrófagos, que son de las principales células que van a generar una regulación o una, ¿cómo podríamos mencionarlo? Una respuesta controlada por parte del sistema inmunológico ante un agente patógeno. Ahora, todo lo que acabo de mencionar del ozono se logra mediante la estimulación de algunos sistemas enzimáticos protectores básicos, el sistema antioxidativo como tal, que tenemos que son el glutatión peroxidasa, el glutatión reductasa, la catalasa y la superóxido dismutasa. Estas cuatro células enzimáticas favorecen a la producción de células antioxidativas, que es la prevención de una o varias enfermedades provocadas por el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, chicos, es el aumento
de la oxidación celular y por ende del envejecimiento celular, que se manifiesta en una base de enfermedades que había mencionado anteriormente. Ellos previenen este envejecimiento celular y esta manifestación de una o varias enfermedades. Este efecto antirradical libre le confiere una acción antidegenerativa y de antienvejecimiento celular específicamente. Otro efecto novedoso es la acción revitalizante y de producción de energía, ya que sus funciones se dirigen a restaurar el metabolismo del oxígeno, anteriormente lo había mencionado con el ciclo de Krebs, y reactivar ciclos enzimáticos relacionados con el metabolismo de diversas sustancias, como son los azúcares, los ácidos grasos y lípidos. Los azúcares, por ejemplo, a nivel hepático, el ozono lo que hace es una aceleración de dos procesos, la glucólisis y la gluconeogénesis. La glucólisis o glicólisis, como le quieran ustedes denominar, es el metabolismo del azúcar para la obtención de energía, en este caso es el ATP. Si fueran ácidos grasos, se cambia el proceso metabólico hacia la beta-oxidación, o no es cierto, corrijo, la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la oxidación de ciertas sustancias grasas, como los ácidos grasos, para generar fosfatos. El precursor del ATP es la fosforilación oxidativa, al igual que de los lípidos. Entonces, si yo tengo entendido esto, quiere decir que en un diabético voy a tener un mejor aprovechamiento de la glucosa. No estoy diciendo aquí que el diabético se le va a quitar el medicamento, únicamente va a favorecer al diabético más la toma medicamentosa. ¿Por qué? Porque voy a poder regular junto con su medicamento la segregación de la insulina y la glucosa en sangre va a empezar a bajar, de tener 120, 180 unidades, puede llegar a bajar a 110 o hasta 100 unidades. ¿Se puede llegar a normalizar? No. ¿Por qué? Porque todo el tiempo va a estar regulada con la metformina o con la insulina si lo requiere el paciente. En este caso, nosotros solo vamos a potencializar el efecto del medicamento. El aumento de energía disponible en la célula les permite recuperar su funcionalidad y vitalidad óptimas. Con ello, normalizamos funciones perdidas o disminuidas, incluyendo las defensas inmunitarias, que aquí, obviamente, es muy importante para las enfermedades respiratorias, ya que recordemos, toda enfermedad respiratoria, al tener un origen bacteriano o viral, debe de tener ciertas características, el hospedero, en este caso, que es el paciente, para que sea susceptible a estas enfermedades. Caso contrario, obviamente, a las que tienen una respuesta exacerbada inmunológica, eso ya es endógeno o propio del paciente, que tiene una manifestación exacerbada entre el polvo, polen, pelo de gato, pelo de perro, cambios estacionales, y ahí nuestro objetivo cambia. Si son alergias, chicos, nuestro objetivo con la hemoterapia menor, en el adulto y en el joven adulto, ahorita me meto con los infantes, ahorita les explico por qué, lo que vamos a hacer es disminución de la manifestación alérgica. O sea, si es muy fuerte la alergia, aún a pesar de que te esté tomando un antihistamínico, lo que vamos a nosotros a buscar es que con el antihistamínico más su tratamiento de ozonoterapia disminuya esta manifestación tan fuerte que tiene de la alergia. En el caso de los infantes, o sea, de niños menores a 15 años, utilizan la insuflación rectal. Esto es brindado por parte de la Declaración de Madrid. Ellos mencionan, en el caso de infantes, lo único que vas a hacer tú es insuflación rectal. Así también se logra la prevención de muchas enfermedades degenerativas, infecciosas y metabólicas. Estamos hablando de topofilaxia, de alergia, ya es el de la respuesta que tiene son dosis controladas y una vía de administración óptima para el paciente del ozono médico mejora la actividad celular antioxidante, lograr su aplicación en reequilibrar el gradiente óxido-reducción, que es esta respuesta que genera el ozono ante ácidos grasos poliinsaturados. Esto es una reducción celular de manera directa, lo que favorece la eliminación de radicales libres y especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno, o EROs, son metabolitos que surgen a raíz de metabolismos más grandes. Por ejemplo, Krebs puede dejar metabolitos como peróxido de hidrógeno, como
anión superóxido o como grupos hidroxilos volando a lo largo de la célula. Estos radicales o estas especies reactivas, que en este caso estoy hablando de radicales dañinos, cuando chocan, por ponerlo entre comillas, o cuando se adhieren a una célula, empiezan a generar una oxidación en estas células. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el anión superóxido o el grupo hidroxilo, ellos no tienen una respuesta selectiva como el ozono. Ellos son altamente reactivos y altamente agresivos. ¿Con el entorno? ¿Cuál es su entorno? Todas y cada una de las células que tienen a su alrededor. ¿Esto qué quiere decir? Que a todas estas células les va a generar oxidación, les va a generar un daño celular y les va a empezar a generar envejecimiento celular. Si no se regula esta producción de especies reactivas y de radicales libres nocivos, vamos a tener un envejecimiento muy, muy avanzado y la manifestación de alguna enfermedad por degeneración del tejido y por lógica del órgano. De acuerdo a este concepto, la ozonoterapia preventiva tendría un efecto de antienvejecimiento celular. ¿Qué hace sobre el sistema inmune? Hay una liberación de interferón alfa, beta y gamma, factor de necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento transformante beta, factores estimulantes de colonias de granulocito monocito e interleucinas. Los interferones me sirven para la regulación de la respuesta inmunológica y las interleucinas para procesos de inflamación. Los factores que están viendo aquí, los 3 factores de crecimiento, son propios de las plaquetas y me sirven para la reparación de ciertos tejidos o la producción de angiogénesis, que es la producción de nuevos vasos capilares y una mejora en el intercambio de gases. Esto se haría con la hemoterapia menor o con la autohemoterapia mayor. La interleucina 6, por ejemplo, favorece la diferenciación de linfocitos B en células plasmáticas y acelera la síntesis de anticuerpos, o sea, la producción de anticuerpos y proteínas en una fase aguda de alguna infección respiratoria. El factor de crecimiento de granulocito y mastocito produce leucocitosis, que es la disminución de la producción de leucocitos. Esto no quiere decir que me va a generar una disminución de mi capacidad inmunológica, sino que me la va a normalizar. Los interferones, debido a su actividad antiviral, de hecho, esto es lo más característico del ozono, previenen la replicación viral y activa las funciones inmunomoduladoras básicas junto con la interleucina 2 y el factor de transformación alfa. Esta replicación viral, chicos, hace rato me habían preguntado respecto al COVID. El COVID tiene una capa alrededor que se llama cápside. Esta cápside es ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, o sea, es como una membrana celular. El ozono, al interactuar con él, lo que genera es una oxidación de esta membrana, generando esta capacidad antiviral, sobre todo la replicación viral. Recordemos que un virus por sí solo no puede trabajar o no se puede reproducir, por lo cual él se tiene que anclar a las proteínas de la cadena de ADN, sustituir ciertas cadenas de ADN por sus propias cadenas virales, o su propia decodificación viral. Al generar esto, la reproducción celular que va a generar o que se va a ir produciendo de manera natural por medio de la mitosis, va a llevar este código genético viral y todas las células que se reproduzcan a raíz de esta célula madre van a presentar al virus, lo cual me genera un aumento en la población viral y la manifestación de la enfermedad como tal. Aparte de esto, el COVID necesita de unos sustratos o de sustancias de metabolitos, basura, vamos a llamarlo así entre comillas, que son grupos sulfidrilos, que es un hidrógeno con un sulfato. Estos sulfidrilos le generan o le favorecen a su mantenimiento, a que se alimenten, vamos a ponerlo entre comillas, cosa que también el ozono puede llegar a disminuir, o sea, sintetiza y elimina u oxida estos grupos sulfidrilos y oxida la membrana lipídica del virus, generando una eliminación de su alimentación y de su capacidad de reproducción del virus. Algo muy interesante que tiene que ver únicamente con el ozono hasta ahorita en lo que se ha visto en aplicaciones sistémicas de la ozonoterapia. Sumemos esto de los interferones que, debido a su actividad antiviral, previenen esta replicación viral. La acción del ozono sobre las células inmunes se compara con el efecto ocasionado por los mitógenos.
en la inducción citogénica de las células inmunocompetentes de los linfocitos TCD4, que son o cooperadoras o auxiliadoras en el caso de una respuesta inmunológica. Estos son activados por los macrófagos, producen citocinas que inician la comunicación intercelular en su función de mensajeros. ¿Cuál es el mensaje que están dando? Un mayor aporte de célula inmunológica para poder controlar o regular la respuesta inmunológica que se tiene en la zona donde hay una infección, que en este caso serían en los pulmones. Las citocinas, por ejemplo, son agentes inflamatorios. Al inicio de esta pandemia había una situación con ciertos pacientes que se denominaba tormenta de citocinas. ¿Qué es esto? Había una irregularidad en el caso de la inflamación y de la proinflamación y de la antiinflamación. O sea, había un desequilibrio entre citocinas y prostaglandinas. Las prostaglandinas son las células que generan una desinflamación. Las citocinas son agentes proinflamatorios. Entonces, entendiendo esto, cuando hablamos de tormenta de citocinas o de citoquinas, estamos hablando que había un descontrol total en tanto la regulación de la inflamación como de la antiinflamación. La producción del ozono también favorece la producción de prostaglandinas. O sea, me empieza a equilibrar esta inflamación hacia una desinflamación. La interleucina 2, por otro lado, liberada por estas células, es responsable de la activación y diferenciación de las células T. La activación de las células NK, estas dos son células inmunológicas, inducen la citotoxicidad de los linfocitos TCD8 y favorecen la activación y proliferación de los linfocitos B. De ahí que estas células se consideren un pilar fundamental en la respuesta inmune mediada por células. Todo lo que estamos escuchando ahorita, chicos, o todo lo que están escuchando es inmunidad celular o inmunidad específica. Nosotros tenemos o manejamos siempre dos tipos de inmunidad, la humoral y la celular. La inmunidad celular está mediada por la leche materna y por el canal del parto, el canal vaginal en este caso, que eso es lo que brinda la madre hacia el hijo para poder estar protegido durante determinado tiempo. Nosotros, al estar expuestos al medio ambiente, estamos generando anticuerpos, que sería esta capacidad de nuestro sistema a responder a un agente patógeno específico y tener una respuesta controlada. Esto es la inmunidad celular, es una inmunidad específica. El sistema inmunológico ya sabe exactamente qué hacer ante la presencia de la influenza, por ejemplo. En el caso del COVID, si lo queremos aterrizar con él, es muy variable, ya que puede haber la entrada de una cepa, de la cepa original de hace 2 años, del SARS-CoV-2, pero puede también una nueva infección viral por parte del paciente, pero por una variable de este virus, del coronavirus, que sería la variable Delta, que el sistema inmunológico no tiene memoria o no sabe qué hacer con este tipo de virus y es más agresivo. Entonces, al no tener esta memoria de respuesta celular, es por eso que puede llegar a tener una reinfección el paciente, pero por otro tipo de cepas. En el caso de la vacunación, o cuando se presenta alguna vacuna y un efecto secundario, puede ser propio de los efectos o las secuelas que le pudo haber dejado la enfermedad. En el caso de la vacunación, se sugiere que sean 15 días después de la vacunación, empecemos a realizar este tipo de tratamientos como la hemoterapia menor para disminución de algún efecto adverso, dolor de cabeza, artralgias o dolor articular, mialgias o dolor muscular o cansancio. De esta forma, como lo antes mencionado, los linfocitos TC4 activos desencadenan una cascada completa de reacciones inmunes. La activación de los linfocitos TC8, los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, las células NK y activación de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Todo esto que acabo de mencionar es un mecanismo importantísimo para destruir células infectadas por virus. Recordemos que el virus se replica a nivel de ADN y de ARN, y por medio de la mitosis o de la producción celular es que se está replicando el virus. Bueno, con toda esta respuesta tenemos la destrucción de células infectadas, células neoplásicas o eliminar bacterias o parásitos. En el caso de los parásitos, igual, con un medicamento como es un antibiótico, al igual que en las bacterias. En la sangre tratada, el ozono induce directamente la activación de células inmunocompetentes, como todas las que acabamos de hablar, es decir, puede producir inmunoactivación específica.
La sangre es el mejor vehículo para transmitir los mensajeros generados por el ozono. Es por eso que, como se los había dicho, el método de aplicación del ozono va a ser 5 o 10 mililitros de sangre junto con una jeringa que tenga el mismo volumen, 5 o 10 mililitros de ozono, con una concentración de 4 microgramos, y se va a utilizar esta vía de administración intramuscular, brazo o pompa. ¿Cada cuánto lo podemos hacer? Lo podemos hacer una vez a la semana o 3 veces a la semana. Esto en mayores de 18 años para arriba. Y siempre vamos a ir dosificando la dosis, valga la redundancia, cada 5 aplicaciones vamos a aumentar la dosis. Empecé en 4 microgramos, termino mi quinta sesión y lo aumento a 10. Mi décima sesión y lo aumento a 15. Mi vigésima sesión o mi decimoquinta a 20. Y en la sesión número 20 tengo que llegar a 25 microgramos, por ponerles un ejemplo. Las dosis máximas en un primer ciclo de tratamiento son 21 a 24 o 25 microgramos. El número de sesiones de tratamiento son 20. Descansa 1 a 3 meses y hace su segundo ciclo. Cuando entra en el segundo ciclo el paciente, en la dosis en la que se quedó, 20 microgramos, van aumentando paulatinamente de nuevo la dosis hasta llegar a 30 o 32 microgramos. Si quieren hacer un tercer ciclo, dejan descansar de nuevo al paciente de 1 a 3 meses y vuelven a hacer sus 20 sesiones semanales, quincenales o 3 veces a la semana hasta llegar a 40 microgramos. Llegando a 40 microgramos ya no se puede subir más allá porque ya son dosis tóxicas, hablando de 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Son dosis únicas y exclusivamente para infecciones en extremidades, como es el pie, como son las manos, o sea, una úlcera. Inversamente, la liberación de la interleucina 10 y el factor transformante beta suprime el exceso de inmunoestimulación, que resulta en una programación ordenada o regulación controlada de la respuesta inmune. Aquí yo estaría hablando que la interleucina 10 y el factor de transformación beta son los que me van a regular la respuesta ante una alergia. Y por último, chicos, para terminar este tema de hoy, esta es una de las razones por la que la automoterapia menor, en este caso, se aplica en determinadas enfermedades, incluyendo las autoinmunes, como la artritis reumatoide, por ponerles un ejemplo. Para concluir este tema de hoy, chicos, bueno, recordemos entonces que se debe de tener un criterio clínico para ver qué vía de administración es la más viable en este tipo de pacientes, hablando solo de las 4 vías sistémicas. La hemoterapia mayor funciona como un acelerador metabólico y un acelerador de la respuesta antioxidativa. La hemoterapia menor funciona como un regulador o un estimulador de la respuesta inmunológica, única y exclusivamente inmunológica. La insuflación rectal funciona en infantes para tratamientos inmunológicos, pero también para tratamientos gastrointestinales de manera general. O sea, en un adulto, en un niño, en un infante o en un adulto mayor, podemos utilizar la insuflación rectal para tratamientos gastrointestinales. El suero ozonizado, por otro lado, tiene mayores funciones de rehidratación y de mayor ozonificación hacia células de célula roja o en sangre, para una mejora en la transmisión de oxígeno por la circulación mayor. Entonces, teniendo en cuenta estas 4 vías de aplicación, aquí específicamente en el tema de hoy, mi sugerencia es que siempre utilicen la hemoterapia menor en jóvenes, adultos y adultos mayores, y la insuflación rectal en infantes. Ya saben incluso que es una vez a la semana o 3 veces a la semana, con dosificaciones que van de 4 microgramos hasta 20 microgramos en un primer ciclo, de 20 a 30 microgramos en un segundo ciclo y de 30 a 40 microgramos en el tercer ciclo. Llegando al tercer ciclo, se hace anualmente, o sea, ya puede ser cada año, la insuflación, la mayor, la menor o el suero ozonizado, ¿ok? Igual, obviamente, si es un médico el que está utilizando esto, es más seguro. Si ustedes son terapeutas de manera general, acérquense a un médico para tener un poco más de criterio clínico. Si conocen algún otro tratamiento como acupuntura, auriculoterapia, terapia neural, utilícenlos para poder favorecer más aún al paciente. Al final de cuentas, buscamos el mismo objetivo, que es
el tratar de favorecer o de restablecer la homeostasis en este paciente, que creo que es uno de los objetivos más importantes que siempre se deben de tomar en cuenta. Cabe resaltar aquí, chicos, no curamos con nada de esto que están viendo ahorita, no curamos nada, solo regulamos, estimulamos, pero nunca vamos a inhibir y tampoco vamos a curar. No se puede curar ninguna enfermedad con este tipo de tratamientos, no es una panacea y siempre se debe tomar en cuenta esto, que no podemos llegar a decirle esto al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente va a generar una idea falsa respecto a tratamientos que le estamos prometiendo cosas que no les van a dar estos tratamientos. Si tienen alguna duda, chicos, bueno, háganmelo saber en este momento para saber si les quedó muy claro la presentación de hoy. ¿Dónde andaba? Ándale. Oye, ¿ahí inicia? Sí, de terapia. ¿De la licenciatura? No, de diplomado. Ok, chicos, entonces, si no tienen ninguna otra duda, me despido de ustedes. Espero que haya sido de su interés el tema. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.